Por eso el mensaje de esta mañana se llama "El Verbo se hizo carne en Cristo". Y mientras nosotros vamos a ir escuchando esta palabra, yo oro, Padre, para que seas tú ministrando personalmente el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos a no solamente entenderlo con nuestro entendimiento natural, sino que el entendimiento espiritual expanda, Señor, nuestra imagen, la imagen que tenemos tuya, Señor, en nosotros, y que se cumpla tu palabra, como dice en Romanos 8:29, hasta que la imagen del Hijo sea formada en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que, y para los que no lo sabemos, el Evangelio, hermanos, es la respuesta de Dios al problema del hombre. ¿Cuántos saben que es así? Amén. Pero también es el plan de salvación para la vida del hombre, que Dios prometió así, de una manera inmediata. Inmediatamente el hombre cayó, se separó de Dios. Dios manifestó su gracia. Ahora, pero ¿cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que está separado de Dios, ¿verdad? Ahora, pero Romanos 3:23 nos responde esta pregunta de una manera clara, ¿verdad? Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Y por qué pecamos? ¿Alguien sabe por qué pecamos? Por nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza de pecado heredada en Adán. Cuando un niño nace pecador. Solo que es cuestión de tiempo para que eso se manifieste. Ahora, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, y como consecuencia, el hombre comienza a caminar sin Dios. Caminar sin Dios, ¿qué significa? Es caminar bajo nuestro propio criterio, bajo nuestro propio deseo, bajo nuestro propio concepto. Caminamos según nuestro propio orden. Y caminar según nuestro propio orden, la Biblia dice que es un camino de muerte. Proverbios 16:25 nos enseña que hay camino que al hombre, que parece derecho al hombre, dice. En otra versión dice, hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, pero su fin, dice, es camino de muerte. Desde que el hombre quedó separado de Dios, el hombre camina de esa manera. Es por eso es que muchas mamás dicen, ay, yo no sé qué hacer con mis hijos, yo les he dado todo lo que he podido, todo lo que ha estado a mi alcance. Y ciertamente es verdad en su propia opinión. Pero lo cierto es que el hombre sin Dios igual va a fracasar. Ahora, el propósito que tenemos en este mensaje hoy, esta mañana, primero es conocer mejor quién es Jesucristo como 100% hombre. Amén. Porque Jesús fue 100% hombre, pero al mismo tiempo fue 100% Dios. Ahora, Jesús, el hombre, y Dios, el Cristo, por eso es Jesús Cristo. Amén. Algunos piensan que Cristo podía ser el apellido de José, ¿no? José Cristo, y le puso a Jesús Jesucristo. No. Cristo es por la divinidad que Él tiene, y Jesús es por la humanidad que Él es. Entonces Jesús se refiere a la humanidad, al 100% hombre que es Dios, que es Jesús, y Cristo es la divinidad. Cuando nosotros comenzamos a entender esto, poco a poco vamos a poder entender mejor su obra de salvación y vamos a poder apreciarlo de una manera mejor. ¿Quién le puso a Jesús el nombre Jesús? ¿Quién cree que le puso? ¿María? Fue Dios mismo. Si nosotros vamos a la Biblia, en Lucas 1:31, vamos a ver que el ángel, en Lucas 1:31 vamos a ver que el ángel que visita a María le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y todo está con mayúscula, ¿verdad? Ese nombre no se lo puso el ángel. El ángel solamente está cumpliendo la labor de ministrar, es decir, de servir a Dios. Y él está yendo con un encargo, está llevándole un encargo a María. Entonces, ¿quién le puso el nombre a Jesús? Jesús. Dios mismo. Ahora, vamos a ver cómo ese Jesús, el Cristo, es presentado como el eterno de Dios. Y para ello me voy a tomar
la libertad de poder leer Juan capítulo 1. Voy a leer del 1 al 5 y el verso 14 y 18 y luego lo vamos a compartir. Dice en Juan 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, ojo, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué más dice en el verso 4? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, ¿qué dice? No prevalecieron contra ella. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 18. A Dios, ¿qué dice? Nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora vamos a ver con detalle, porque estos versos uno lo lee de una manera rápida y uno dice: wow, está bonito, pero en realidad enseña y tiene muchas verdades espirituales encerradas ahí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Estoy leyendo el verso 1, y el verbo era Dios. Al igual que Génesis 1:1, en esta parte, lo que hace Juan, en este caso Juan, él se remite al principio. Diga conmigo, al principio. Al principio de todo, de todas las cosas. ¿Y cuál es el principio de todo? Génesis 1:1. Porque ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos. Él se está remitiendo al principio de todo. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Él está viendo a los creyentes. Él sabe que nosotros vamos a leer este texto, y él está remitiéndonos a la eternidad, al principio de la eternidad. Sabemos que la eternidad es la eternidad. Sabemos que la eternidad no tiene principio, ni presente, ni futuro. O sea, pasado, ni presente, ni futuro. La eternidad es simplemente la eternidad. Ojo, que el tiempo ha sido creado para el hombre. El hombre habita en el tiempo. ¿Para qué? Para que se cumpla lo establecido por Dios. ¿Y qué es lo que Dios ha establecido? Eclesiastés 3:1, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que todo tiene su tiempo debajo, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Y a quién se está refiriendo ahí? Al hombre. Porque Dios creó el tiempo para el hombre, para que el hombre habite en el tiempo, y que a través del tiempo Él pueda venir. Hay gente que dice: ay, cómo me hubiera gustado nacer en la época de Cristo. No, te tocó nacer en la época que te tocó nacer, porque Dios lo decidió de esa manera. ¿Me dejo entender? Entonces el tiempo habita en Dios, pero para Dios Él está por encima de la eternidad, del tiempo. Él es eterno, Él es sempiterno. Es decir, Él puede estar en el principio, Él puede estar en medio de una época, y Él está en el final. Por eso es que cuando Él nos ve, Él ya nos ve sentados en los lugares celestiales. ¿Pero tú estás en los lugares celestiales? No, aparentemente no, pero sí estamos. ¿Pero cómo es eso, pastor? ¿Estoy o no estoy? Aún me toca vivir mi vida. Aún no ha pasado la película de mi vida, pero para Dios ya esa película ya fue. ¿Cuántos ya vieron Endgame, que la película esa que han dado en el cine, o Aladino, no sé qué otra película? Pero cuando dice, y algunos comienzan a estoquear, ¿estoquear es la palabra? Spoilear, ¿no? Spoilear a la gente cuando comienzan a contarle: no, pero va a terminar así, y comienzas a decirle las cosas que van a ocurrir. Acá nadie te puede spoilear, amén. Tienes que vivir tu vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Él es eterno, y lo que el apóstol Juan está haciendo acá, él nos está llevando al principio de todo, al principio eterno. ¿Para qué? Para visualizarnos en la eternidad de Dios, para poder visualizarlo a Él. Ahora, esta eternidad es donde Él siempre estuvo. Jesús siempre estuvo en esa eternidad. Por eso es que Él dice: en el principio era el
al verbo. ¿Qué significa que en el principio era el verbo? Que Él estuvo siempre. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Cuándo fue eso? No sé. Solamente sé que fue en la eternidad, y para yo guiarme, porque soy medio cabezón, necesito ayuda, digo la eternidad pasada. Pero ese es un invento humano, porque la eternidad es la eternidad. Pero Cristo estaba desde el principio. Amén. Porque Él siempre estuvo allí, desde la eternidad pasada. Por eso es que en Juan 17:5, Él nos dice: ahora pues Padre, cuando se está refiriendo a su Padre, a nuestro Padre ahora, glorifícame tú al lado tuyo, le dice, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahí lo tienen. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese. ¿Por qué? Porque ¿desde cuándo es Jesús? Desde el principio, desde la eternidad. Amén. Juan nos va a presentar a Jesús como el verbo, es decir, la palabra, porque el verbo es la palabra. Y esto es muy importante, porque lo que Juan nos está diciendo, nos está explicando, es que Jesús es la palabra. Y lo que nos va a decir es que Jesús es la palabra que lo ha creado todo. Es el que ha creado el universo, es el que rige el universo. Y la palabra nos va a declarar quién es Dios, y también nos va a mostrar la imagen de Dios. Vamos a Colosenses 1:15 y voy a leer hasta el 17. Noten lo que la palabra dice acerca de quién es Cristo. Dice: Él es la imagen de Dios invisible. De tal manera que si alguien quiere ver a Dios, ¿a quién necesita ver? A Cristo. Dice: el primogénito de toda creación. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. En Él fueron creadas, ¿qué cosas? Todas las cosas. ¿Qué cosas? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, todo lo que vemos, la creación, ¿verdad? E invisibles. Cuando está hablando de invisibles, se está hablando del mundo espiritual. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? O sea, todo fue creado por medio de Él. Él es la fuente. ¿Y para quién? Para Él. Verso 17. Y Él es antes ¿de qué? ¿De qué? De todas las cosas. ¿Y todas las cosas cómo sobreviven? ¿Cómo subsisten? En Él. Cada vez que nosotros inhalamos o exhalamos, es por Él. Si nosotros vemos algo que persiste, es por Él. Aún la maldad, pastor, la maldad también. Sí, porque Dios está esperando que el hombre se arrepienta. Y Él tiene misericordia. Y cada día anuncia al otro día la gloria de quien es Él. Como dice el Salmo 19. Entonces, Cristo, hermanos, es la revelación plena de Dios a la humanidad. Tenemos que entender eso. Amén. Tenemos que conocer quién es Cristo. Él es la revelación plena de Dios a la humanidad. Por eso es que en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, voy a leer. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso fue en la antigüedad, en el mundo que nosotros conocemos, en la historia que conocemos. Dice que Dios habló de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ojo con lo que van a escuchar. Amén. Pongan atención. ¿Están poniendo atención? Dice: en estos postreros días, es decir, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿cuál es la última forma en la que Dios nos ha hablado? Por medio del Hijo. Pastor, tengo la última. ¿Cuál es? ¿La Z? No, la última revelación, pastor. No hay última revelación. Todo está revelado. Todo está dado. Dios lo ha manifestado.
Por eso nos conviene conocer a Cristo. Nos conviene saber quién es Él. Otro detalle importante que Juan nos hace ver en este verso es cuando nos hace notar, cuando dice en el principio era el verbo. Es decir, cuando Él está diciendo y pone énfasis en el principio era el verbo, no está diciendo que Él llegó a ser, sino que Él ya era. Amén. O sea, Él siempre fue. Pero ojo, Él llegó a ser hombre, que es muy diferente al que ya era. Porque una cosa es lo que Él era desde la eternidad, con el Padre y con el Espíritu, pero ahora se hace hombre, y en Juan 1:14 nosotros vamos a ver, y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. El que ya era, el que fue, el que está desde el inicio de la creación, vino y se hizo hombre. Qué poderoso, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y obviamente Juan está dando su testimonio. Él está diciendo, y vimos, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la razón por la cual cuando el Señor Jesús se encontraba con los fariseos o se encontraba con alguien más que se resistía a ver quién era Él, porque era evidente que Él manifestaba quién era Él. Él no lo decía, pero sus obras hablaban por Él. Y cuando hablo de sus obras, no me refiero a las sanidades y a los milagros que eran la consecuencia de lo que Él era, sino cuando estamos hablando de sus obras, me refiero al cumplimiento de todas las cosas. Era visible que Él era el Cristo. Pero algunos se resistían. Por eso en Juan 8:58 Jesús les dijo, ¿no? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué está diciéndonos? ¿Quién es este Cristo? Él es el Señor. Amén. Él es Dios, hecho hombre. ¿Por qué le dicen? Yo me imagino que algunos de ellos dijeron, este no tiene ni 30 años y ahora dice que es mayor que Abraham y que lo ha conocido. Porque ¿cómo lo están viendo ellos? Naturalmente. Pero ¿él a dónde está apuntando? Al ámbito espiritual, porque ellos necesitan abrir sus ojos, como los que estamos aquí también necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces, cuando él dice también, y el verbo era con Dios, porque dice que en el principio era el verbo, y el verbo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Qué significa que el verbo era con Dios? ¿Qué es lo que nos está diciendo él ahí? Vamos a ver. Nunca el Padre estuvo solo, amén. Desde el principio el Hijo estuvo con Él. Por eso es que Él es digno de toda adoración. Y por eso también es que vemos la Trinidad formándose ahí. Esto nos habla de una comunión permanente entre el Padre y el Hijo y el Espíritu. Pero no solamente nos habla de una comunión, sino también de un amor recíproco que hay ahí. Ojo, antes de la creación. ¿Cuántos han escuchado que Dios es amor? ¿Cuántos saben que es verdad? Pero algunos pueden pensar que Dios es amor por la humanidad. Pero antes de que la humanidad fuese creada, fuese desarrollada, Dios habitaba en armonía y en amor el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego nos dice Juan, y el verbo era Dios. No solamente nos dijo el verbo era con Dios, es decir, la palabra era con Dios, Jesús era con Dios, sino ahora nos dice que la palabra era Dios, es decir, el verbo era Dios. ¿Está hablando de quién? Del Cristo. ¿Qué es lo que está hablándonos aquí? De su divinidad. ¿Quién es Él? ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque algunos de ustedes posiblemente se van a encontrar con muchos testigos de Jehová.
Y ellos han manipulado la Escritura. ¿Y qué es lo que ellos han hecho con la Escritura? En esta parte, los testigos han cambiado el original, porque en el original dice, y el verbo era con Dios, y ellos han puesto, y el verbo era un Dios. Con todo descaro, ellos han manipulado y han cambiado la palabra. Porque Jesús no era un Dios. Porque cuando tú dices un Dios, lo separas de la Trinidad. Jesús era Dios. Y el verbo era Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, hay una unidad en ellos. Verso 2 de Juan 1. Este, dice, era en el principio con Dios, ¿verdad? En Judas 1:25 nosotros vamos a ver cómo se le adora a Él como Dios, porque Él es el Señor. Dice Judas 1:25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Está hablando de una sola persona. No está hablando de dos personas. No está hablando de una sola persona, tres habitando en uno. Verso 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando Juan está diciendo, porque él primero está mostrándonos quién es Cristo, dónde está, dónde habitaba. Nos está diciendo que Él es Dios, nos está hablando de la eternidad, de lo que Él es. Pero ahora nos está diciendo que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando Él está hablando de todas las cosas, está hablando de todas las cosas. Se refiere a la creación completa. Verso que ya hemos revisado, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas, dice, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué significa eso? Que todo lo que ha sido hecho, por Él fue hecho. ¿Se acuerdan cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Verso 2 de Génesis 1 dice, y la tierra se volvió, se encontró, tohu wabohu dice, ¿no? En el original, en el hebreo original, dice que la tierra se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el verso 3 dice que, y dijo Dios, sea la luz. Inmediatamente, todos los cambios que vinieron sobre la tierra fue por medio de la palabra. Por eso, cuando dice por Él fueron hechas, quiere decir literalmente que mediante Él llegaron a ser lo que son. Todo lo que es hoy es por Cristo. El mundo, hermanos, y la creación no se organizó sola o solo, ¿de acuerdo? No existe tal cosa que nos han engañado y nos han dicho, nos han hablado acerca de la teoría del Big Bang. Y hay creyentes que quieren ajustar las teorías científicas con la palabra, cuando la palabra es radical en ese sentido. ¿Cuántos estuvieron en el Big Bang? A ver, que me dé testimonio alguno. ¿Cuántos presenciaron la gran explosión? ¿Cuántos estuvieron ahí? ¿Alguien estuvo ahí? Nos han contado, nos han dicho. ¿Pero tú estuviste ahí? No estuviste ahí. ¿Puedes dar testimonio de eso? No. No, pero pastor, los científicos, ellos no se equivocan, ellos estudian. Es cierto que los científicos estudian y la ciencia es buena porque la ciencia es conocimiento, pero ciencia sin Dios es humanismo. Dios dijo, del polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuántos pueden comprobar esa verdad? Que el hombre cuando muere se vuelve polvo. ¿Es comprobable? ¿Es comprobable la teoría del Big Bang? No. Pero sin embargo, todo lo que Dios dice en su palabra es comprobable.
Pero el mundo está encaminado y encaprichado a sacar a Dios, al dueño del mundo, a sacarlo de su mundo, para que el mundo no le conozca, para mantener ciega a la humanidad. El mundo y la creación no se hizo ni se organizó sola, sino fue Jesús, la palabra, actuando como ejecutor por la voluntad del Padre, lo que ocasionó que cada cosa que nosotros vemos y entendemos en la naturaleza exista, y existe porque Él existe y porque Él es, y por su gracia y por su misericordia. Hay mucha gente que está esperando, ay Señor, y claman a Dios, ¿no? Señor, dice, ¿no? ¿Cómo quisiera que hagas esto o aquello? Y Dios los mira, me imagino que Dios los mira, y porque puede sonar muy bonito lo que mucha gente dice, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba con una persona y le digo, ¿y quieres que ore por algo, por ti o por algo en especial? Sí, por favor. ¿Por qué quieres que ore? Por la paz del mundo. O sea, ¿no quieres que ore por ti, miserable? Perdón, disculpen la expresión. O sea, en mi mente, ¿no? Que estás perdido, no quieres evidenciar cuál es tu problema personal, que te tiene ajustado y que te tiene encasillado, metido como en una cueva, y te quieres hacer el justo delante de mí y no quieres ver cuál es tu miseria. Oremos por la paz mundial. Oremos para que el gobierno sea mejor, para que no cometan muchos errores. No, hermano, oremos por ti. Porque tú y yo necesitamos ser cambiados. Tú y yo necesitamos ser transformados. Necesitamos entender. Necesitamos ver. Verso 4 dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué dice que era la luz de los hombres? Porque antes de la caída, la vida era Cristo, la luz de los hombres era Dios habitando con ellos, estando con ellos. Pero después de la caída, apagón. Nunca más el hombre volvió a ver a Dios. No porque Dios no quisiese, sino que el hombre voluntariamente se separó de Él. Pero quiero que sepan que la vida tuvo y tiene su origen en Jesucristo. El origen de la vida es Cristo. Amén. No, pastor, el origen de la vida es una molécula que por ahí dio lugar a todas las vidas que tenemos, ¿no? Y nos han hecho creer que nosotros somos producto de la evolución, ¿no? Algunos se creen monos y actúan como monos. Algunos creen que son animales y actúan bajo instinto. Pero hermanos, cada cosa que existe porque Dios la creó tal y como es y no ha cambiado. La vida tiene su origen en Cristo. Por eso dice, en Él estaba la vida. No solamente la vida biológica, sino la vida espiritual tiene su origen en Cristo. El problema de nuestra condición como hombres caídos es que estamos muertos espiritualmente, estábamos muertos para lo que hemos nacido de nuevo, por lo tanto, estábamos ciegos y sordos para percibir las cosas de Dios. Los teólogos a esto le llaman la inhabilidad total del hombre, es decir, la incapacidad total del hombre para ver. ¿Qué podía hacer Lázaro en su tumba cuando ya había muerto? Es más, 4 días ya estaba apestando ese cuerpo ahí, metido en ese sepulcro. ¿Qué podía hacer Lázaro para cambiar su condición? Que alguien me diga, ¿qué podía hacer Lázaro? Nada. Así está el hombre no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Pero Jesús es la vida y la luz de los hombres. En Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y eso fue lo que pasó con Lázaro. En Juan 11:25 dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se acuerdan cómo lo resucitó a Lázaro? ¿Saben lo que hace Jesús? Este evangelio que es precioso, del cual estoy hablando, estoy predicando sobre este evangelio. Jesús y su evangelio se pone frente a nosotros con un hermano, una hermana cargosa o cargoso, que no para de llamarnos por teléfono, que no para de invitarnos a la iglesia, que no para de decir, oye, vente, te invito a un café, oye, vente, que te invito a esto. Y Jesús y su evangelio se pone frente a nosotros
que estamos completamente muertos. No vemos las cosas de Dios ni nos interesa, porque no las conocemos. ¿Cómo puedes amar lo que no conoces? Es imposible. Nosotros estamos empezando a amar a Dios porque estamos empezando a conocerle. Pero si no le conocemos, ¿quién ama lo que no conoce? No se puede amar lo que no se conoce. Y no podemos ver, no podemos escuchar, no podemos hacer nada. Estamos como Lázaro. Pero el Evangelio de Jesús se para frente a nosotros y te llama por tu nombre. Ven fuera. Pero te llama por tu nombre. Billy, ven fuera. Te llama por tu nombre. ¿Quién está llamando? Jesús. ¿A través de quién? De su Evangelio. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, lo que estamos escuchando es Evangelio. Solamente su voz de Él puede traernos de la muerte a la vida. Solamente Él es el único que puede resucitar los muertos vivientes de este mundo. Amén. Esa voz comienza a retumbar en nuestros oídos, mencionando nuestro nombre. Es el Evangelio trayéndonos a la vida. Solo Dios puede provocar este milagro en nosotros, y es por medio de su Evangelio, porque en su palabra, que es Cristo, está la vida. Cuando tú das la palabra, estás dando Evangelio. Cada vez que el Evangelio se para delante de alguien, es alguien que está deseoso de compartir Evangelio. Por eso escuchamos testimonios que dicen: ahora, Señor, ¿cómo le voy a hablar? No sé, pero estoy esperando el momento. Hasta que la persona de repente hace la pregunta y se comienza a generar el momento. La Biblia dice en Juan 6:63 que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son vida, son espíritu y son vida. ¿Qué es el Evangelio? Es vida. Amén. En Juan 17:3 la Biblia nos remarca: y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando dice que la vida era la luz de los hombres, obviamente nos está hablando en un plano espiritual, porque Jesús era la vida, era la luz de los hombres antes de que el hombre caiga, pero es ahora la luz de los hombres en aquellos que han entendido su condición y han sido redimidos por Él. Jesús sigue siendo la vida, amén. Él es la vida. No solamente era la luz de los hombres, Él es la luz de los hombres, de los que ahora están parados en Él. El hombre necesita la luz de Cristo, ya que por sí mismo, por sus esfuerzos y por sus conocimientos, no puede alcanzar a Dios. ¿Saben por qué el hombre, con todos sus conocimientos y con todo lo que quiera lograr a través de su propio esfuerzo, no puede llegar a Dios? Por una sencilla razón: porque el hombre separado de Dios, todo el conocimiento y la sabiduría que tiene proviene del mundo, y el mundo está manejado por Satanás. Él es el que moldea los pensamientos en la gente, y todo lo que el sistema hace, lo hace con un propósito claro: desviar nuestra mirada de Dios. ¿Por qué creen que sacaron a Dios de la ciencia? Si la ciencia fue propiciada por el Evangelio. Los inventos más grandes y los conocimientos más grandes son propiciados por el Evangelio, son propiciados por gente creyente. Pero si sacan a Dios del lugar, ¿qué es lo que va a ocurrir? El hombre va a fracasar. Está condenado a fracasar. Hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Entonces, en Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz que no solamente alumbra nuestra vida, sino que nos permite caminar en un mundo oscuro. Es la luz
que nos marca el camino por donde tenemos que caminar. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú no solamente necesitas luz para saber por dónde vas a caminar, sino necesitas luz para caminar. Y la palabra cumple esa doble función. Es luz para tu vida, para que no seas engañado, para que no seas engañada, para que aprendas a caminar en él. Por eso Jesús les dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Diga conmigo, nadie. Otra vez, nadie. Dice que ninguno puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. ¿Cómo puedo bypassear a Cristo? ¿Cómo puedo puentear a Cristo? Es imposible. El que quiere llegar al Padre sin Cristo no está llegando al Padre. Está llegando probablemente a un ídolo o está llegando a un sistema religioso que lo ha envuelto y lo ha engañado. Porque es imposible. Si no podemos ver a Cristo, nunca esa persona podrá ver al Padre. Verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas, dice, no prevalecieron contra ella. ¿Saben lo que eso significa? Que nada ni nadie puede detener la obra de Dios. ¿Saben por qué? Cuando tú enciendes esta luz que es natural, no es natural, es artificial, pero esta luz que encendemos nos permite ver, ¿verdad? Pero cuando tú enciendes la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Se disipan, desaparecen. Así es el Evangelio. Pero mucha gente está preocupada. Ay, yo no creo que Dios exista, dicen, porque hay tanta miseria en el mundo, hay tanta pobreza en el mundo. ¿Cómo puede existir Dios si hay tanta miseria? Porque si Dios existiera, y nos hacemos mejor que Dios. Porque si yo, que no soy Dios, si fuera Dios, no permitiría tanta miseria. Ay, qué bueno eres tú. Eres mejor que Dios. Ese es el pensamiento intrínseco que está en nosotros cuando pensamos de esa manera. Pero ¿sabes? El mundo sufre justamente por la ausencia de Dios. El sufrimiento del mundo es la ausencia de Dios. Así de sencillo. ¿Sabes cómo se resuelve todo en el mundo? Con Evangelio. Con Evangelio se resuelve todo en el mundo. Pero no con fábulas y cuentos que se asemejan al Evangelio. No con sistemas religiosos, no con reglas, no con normas. Con Evangelio. Entendiendo que Cristo es la respuesta de Dios al problema del hombre. Nadie puede detener la luz del Evangelio, la luz que Dios ha establecido. De la misma forma que Dios llama a Lázaro, ¿qué impidió que Lázaro se levante? ¿Quién lo impidió? Si Dios lo llamó, ¿quién lo detuvo en el camino? No, nadie puede. Una vez que Dios ya estableció algo, ya lo hizo. Y nadie puede detener lo que Dios ha empezado. Eso es nuestro mayor galardón. Pero el mundo está preocupado. Ay no, pero mira cómo está la situación, cómo está este gobierno y este presidente, o aquí y acá. Hermanos, Dios está tranquilo. Es más, está sentado. Está sentado. Cuando alguien está tranquilo, cuando alguien no está tranquilo, ¿cómo está? ¿Han visto? Yo veo ahí nomás cuando el otro día no sé a qué equipo le metieron 4 goles, que estaba ahí, que veía, y cómo los del equipo al que le metieron los 4 goles, todos estaban ahí inquietos, parados, mirando, preocupados, afanados. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué campeonato ha habido ahí en Europa, pero a un equipo le dieron 4. 4 fueron, no sé. Eso los que conocen de fútbol saben eso. No sé si ha sido tú el sufriente o ha sido el victorioso, pero uno de los dos ha sido. El punto es que, inquietos, ¿por qué? Porque están afanados. Están así. ¿Tú crees que Dios está así? La Biblia dice que Él está sentado, tranquilo. Él dice, tranquilo. Mi evangelio está corriendo. Los que se tienen que salvar están siendo salvos. Los que tienen que escuchar esta palabra están escuchándola. Tú haz tu parte. Tú ponte como el apóstol Pablo.
¿Cómo se puso el apóstol Pablo? En Hechos 13, 46 47 y 48. Él, con la consigna en su corazón de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, sin importar, a ti no te importa quién es o quién no es, tú solamente predica el evangelio. Dice, no, Hechos 13, 47. Solamente que eso no te lo he dado en las notas, pero rapidito. Dice, porque así nos ha mandado el Señor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, significa que te ha mandado a ti y a mí. Diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación. ¿Hasta dónde? No te detengas. Amén. Si es el caso tuyo de ir hasta lo último de la tierra, porque probablemente muchos de acá van a salir. Amén. Así será. Verso 48. El Señor te dice, tranquilo, Él está sentado, su obra ya está hecha. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Quiénes se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor? Y creían, todos los que estaban ordenados para vida eterna. No te toca a ti juzgar quién es y quién no es, ni tampoco hacerte las preguntas. Ay, y entonces este no es algo, ¿no? Porque algunos tienen su tiempo. Cada persona, tú tienes que tener el consejo completo de la palabra. La palabra dice que todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere, en Eclesiastés 3:1, todo lo que se quiere debajo del cielo, es decir, todo lo que Él quiere, lo que Él estableció, tiene su hora. A ti no te compete saber. Tú habla nomás. Amén. Predica, comparte, y si necesitas hablar, habla. Entonces, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué dice la Escritura sobre esta verdad? Romanos 8:37 dice, y hasta 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué puede separarnos del amor de Dios? Dile al de tu lado, nada. Amén. Nada. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Dónde estaba Lázaro? En tinieblas, estaba muerto, en oscuridad. Pero que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la era o en la faz de Jesucristo. Amén. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa esto? Que Él se despojó de sí mismo para venir a nosotros. Filipenses lo dice más claro, en 2, del 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se despojó, ¿para qué? Por nosotros. Por eso es que la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Amén. Y el verso 18, a Dios dice, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sabe lo que significa eso, hermanos? Que Cristo no solamente es la revelación de Dios, es la muestra de Dios para nosotros. En Juan 14,
Felipe, en el verso 8 al 10, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dice. Y el Señor le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy contigo o con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién obró ahí? Jesús estaba en la tierra, pero ¿quién obraba? El Padre. ¿Quién es el que obra en todo tiempo? Verso que nosotros tenemos de bienvenida aquí: nadie, Juan 6:44, ¿verdad? Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Quién crees que te trajo a ti para que puedas escuchar la palabra? Es cierto que alguien te invitó, alguien te llamó, alguien te motivó, pero el Padre es el que motiva en el corazón del hombre para que el hombre pueda escuchar su evangelio. Porque lo que Dios quiere es que tú escuches las buenas noticias de Dios al problema del hombre. Amén. Entonces podemos ver que el Verbo se hizo carne y se llama Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús 100% hombre, Cristo 100% Dios. Amén. Existió eternamente. Él existe desde antes de la creación de la humanidad, antes que Dios creara todo. Él ya era. Amén. Se hizo hombre para rescatar al hombre. Se hizo hombre para rescatarnos. ¿Rescatarnos de qué? De nuestra condición de miseria. Necesitamos escuchar el llamado. Necesitamos escuchar: Billy, sal fuera. Necesitamos escuchar nuestro nombre. Y eso solamente va a ocurrir en la medida en que escuchamos Evangelio. Porque la fe en Dios es decir, nuestra confianza en Él viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hemos visto que Cristo es el creador de todo. Todo lo que existe es por Él y para Él. Eso te incluye a ti y a mí. Amén. Amén. No hay muchos aménes en eso. ¿Todavía quieres tu independencia? ¿Quieres ser independiente todavía? ¿Sabes lo costoso que es ser independiente de Dios? Es terrible, hermanos. El pecado arremete contra nosotros, la miseria de este mundo arremete contra nosotros y nos atrapa en lo más horrible de lo que este mundo puede tener y hacer. Porque el objetivo de este mundo es destruir al hombre, siempre. Él es la vida y la luz de los hombres. ¿Hemos visto eso? Amén. Que Él es la vida. Jesús es el autor de la vida, tanto física como espiritual. Hemos visto también que las tinieblas no pueden contra Él, no pueden contra ella. Y la única forma de llegar al Padre es Él. Amén. Entonces, qué importante entender quién es Cristo. Y voy a terminar solamente con esto, que fue algo que el Señor me dio hace como 2 semanas atrás, y lo he venido compartiendo. Porque justamente me encuentro con una hermana y me dice: ay, pastor, me dice, ¿cuánto quiero ir a su iglesia? Nunca la veo, no viene, pero tiene mucho deseo, ¿no? Es las intenciones del corazón que son necias. A veces nos engañamos a nosotros mismos. Me dice: pero pastor, porque parece que hay alguien que está queriendo discipularla, pero para el otro lado. Y me dice: ay, pero usted podría explicarme, por favor, cuál es la diferencia entre... Porque los testigos también son como nosotros, ¿verdad? ¿No? Y la hermana está más perdida. No conoce evangelio, no tiene evangelio. Entonces, y me dice: ¿por qué ellos son uno? ¿Por qué ellos dicen que el Padre y el Hijo y el Espíritu son diferentes? Dice: bueno, ellos creen en el Padre y el Hijo. El Hijo es un Dios diferente al Padre, es un Dios con D chica para ellos, y comienza a predicarme lo que le han predicado. Y le digo: mira, hermana, de una manera simple, sencilla, el Señor tanta misericordia tiene conmigo y con ella, porque yo la verdad no lo había visto. Tiene tanta misericordia el Señor que agarra
y me da una palabra exacta, me dice, ¿sabe por qué ellos son uno? ¿Por qué? Me dice ella. Y el Señor me habla ahí, me dice, porque hay una sola voluntad. No se hace dos voluntades, hay una sola voluntad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Es verdad que son tres, pero son uno. ¿Pero por qué son una unidad perfecta? Porque no hay dos caminos, hay un solo camino. Porque no hay dos voluntades, hay una sola voluntad. Porque no hay rivalidades ahí, no hay posiciones. Se hace solamente una voluntad. Y lo maravilloso de esto es que cuando el Señor Jesús comienza a decir en Juan 17, dice, yo he orado, Señor, por ellos, porque así como tú y yo somos uno, y ahí comprendí, Señor, Él era uno contigo, porque no había otra voluntad más que la tuya. Y yo he orado para que así como ellos, así como tú y yo somos uno, ellos puedan ser uno en nosotros. ¿Sabe lo que eso significa? Muerte. ¿A qué? A nuestro yo, a nuestra vida independiente, a nuestra propia voluntad. Solamente prevalece una sola voluntad, y es la voluntad de Él. Qué fácil es decirlo. Vivir eso es otra cosa. Amén. Vamos a orar.